Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos en esta oportunidad que Dios en su bondad nos concede una vez más. Y voy a invitarle que abra su Biblia en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer, hermanos, entonces en la carta a los Hebreos, capítulo número 10 y versículo número 35. Que dice de la forma siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Voy a leer el versículo 39 una vez más. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, en esta oportunidad. Hermanos, en esta oportunidad queremos pensar por unos momentos en la fe que debemos tener. El pasaje que hemos leído en la parte final nos habla, hermanos, del caso. Más bien se hace un llamado a la perseverancia. Pero si usted se fija bien en el pasaje, menciona los que retroceden. Y menciona a los hermanos, a todos aquellos que, hermano, estemos firmes. Usted sabe, hermano, que siempre hay un porcentaje de personas que están en las iglesias cristianas, pero que en algún momento, cuando las cosas se ponen difíciles, retroceden. Y mire que esta carta, hermano, fue escrita originalmente para los cristianos judíos, aquellas personas judíos reales, ¿verdad? Estamos hablando de judíos de verdad, no como los de ahora que se quieren creer que son del pueblo judío y no corre ni una gota de sangre judía por sus venas. Pero ellos dicen: somos de los 144,000. Solo son una secta de locos, ¿verdad? Pero esta gente, hermano, sí era cristiano, y cristianos judíos. Y si usted no tiene idea de lo que era ser cristiano para un judío, usted tiene que leer la Biblia, tiene que leer los Hechos de los Apóstoles, y se va a dar cuenta que cuando un judío creía en Jesús, era perseguido. Y este pasaje, hermano, nos lo dice aquí en los versículos anteriores. Ellos habían sufrido, traigan a la memoria los días pasados, dice el versículo 32, que después de haber sido iluminados por la luz del Señor, sostuviste gran combate de padecimientos. A ellos los habían perseguido, a los cristianos judíos los habían perseguido, les habían quitado los bienes, los habían ofendido, los habían, bueno, ¿cuánto habían sufrido? Y algunos hasta estaban presos por la fe. A esos cristianos, a esos presos, es que Pablo se refiere, que se acordaron de los presos, ¿verdad? O sea, eran presos cristianos. No estamos hablando de gente que está en la cárcel por delitos, ¿verdad? Sino presos cristianos. No habían cometido delito. Era por la fe que los trataban así. No estaban
no eran bien recibidos, no eran bien aceptados. Entonces, fueron días difíciles. Estudie la vida de Pablo y se va a dar cuenta de igual manera que después de haber creído, a los judíos los perseguían los judíos. Entonces esta gente había sufrido. Y estas palabras que encontramos acá son como un aliento, una motivación. Pero ahora pongámonos a pensar en los cristianos, los judíos. O sea, nosotros no somos judíos. Pero a veces hay dificultad. A veces hay alguna lucha. A veces las cosas no son tan fáciles. Quizás por los estados de ánimo que podamos atravesar. Quizás por algún problema que podamos enfrentar. O será por alguna situación que no podemos nosotros manejar. Alguna cosa difícil. Como que la tentación de abandonar las filas cristianas se presenta. El desánimo, ¿verdad? Las ganas de seguir adelante. Como que pudieran verse afectadas. Por eso le decía que estamos hablando de la fe que debemos tener. Ahí es donde hay un porcentaje de personas que se aleja. Fíjese del porcentaje que le estoy hablando. De gente que está atravesando alguna dificultad. Ya no digamos de aquellos, ¿verdad? Que les hace falta andar en el mundo que antes vivían y pues mejor se van de vuelta, ¿no? Porque pues ellos nunca conocieron al Señor, ¿verdad? Pero aquí está este caso. Y para que una persona se aleje de Dios, y como lo dice hermano en los versículos 26 al 31, son otros casos, ¿no? Gente que estuvo en iglesia, pero de repente se va y reniega de Cristo. No quiere nada. Cuando le hablan, no me hable. No quiero saber. Es otro caso más grave, ¿no? Hay un porcentaje así. Y dice la Escritura que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El que tuviere por inmunda la sangre del pacto eterno, la sangre de Cristo, y que ya no quiera nada con Dios y que lo rechaza abiertamente. Usted, con lo que estamos diciendo, se da cuenta que no todas las personas son así. Hay gente que se aleja de la iglesia y se le visita. Sí, primero Dios, hermano, primero Dios va a llegar. Ya me va a quitar toda esta situación, toda esta tontera que estoy viviendo. Y de tanto visitarlo, pues regresa, viene de nuevo. Pero hay gente que se aleja. Hay gente que se va del todo y que no quiere volver. Y que ya le dije que no pienso ir. Con eso le salen al que se preocupa por el alma de ellos. Y por eso es que el pasaje dice, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, alejarse de Cristo, no hay esperanza en eso ya. No hay vida sin Cristo. Pero nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que, hermano, han de perseverar? Versículo número 35 lo dice. Conservemos pues, dice aquí, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, conservemos la confianza, no la perdamos. La confianza en Dios, conservémosla siempre.
Vengan tiempos buenos, vengan tiempos malos, vengan tiempos difíciles, conservemos nuestra confianza en Dios. Dios no tiene la culpa de tus problemas. Él te llamó para darte vida y salvación. De los chanchullos y problemas en que nos veamos envueltos por este mundo tan difícil, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo que no es perfecto. Es un mundo lleno de embrollos, de dificultades, lleno de situaciones, hermano, que uno no sabe con qué se va a topar en el futuro. Uno no puede predecir, no puede imaginar en qué me voy a ver o en qué situación voy a enfrentar dentro de 3 años, dentro de 2 años o el otro mes. No lo sé, no lo sé, pero sea como sea, mi confianza yo la voy a conservar. Amén. Conserva tu confianza en el Señor. Esa es la fe que necesitamos tener. No aquella fe, hermano, de bulla, ¿verdad? Aquella fe que solo es fanatismo. Que me gustan los cantos, me encanta el compás que lleva la música, los tamborazos, me gusta todo esto. Yo me siento que estoy casi en la discoteca, ¿verdad? Ya casi. Hay iglesias así, hermano, que fíjese que los cultos son como que son lecciones de aeróbicos. Todos están saltando, gritando y haciendo, y también todos sudados a la media hora, hermano. No por estar orando, no por estar buscando, es por estar allí haciendo aeróbicos. Quizás si estamos un poquito de peso, podría ser que nos ayudara un poquito, pero no para el alma. ¿Entiende? Porque solamente es motivación de las emociones. Solamente es, hermano, provocar, que le digo, una excitación emocional. Y hay predicadores motivacionales, pero hasta ahí llegan, hermano. A la raíz del problema no llegan nunca, porque ahí solo llega la palabra del Señor. Entonces, hermano, la confianza tiene que estar puesta en Dios. Sientas o no sientas. ¿Me explico? A veces, mire, a veces estamos tan endurecidos, tan fríos, tan apáticos, tan descuidados, que ya no sentimos nada. Es que yo me voy porque ya no siento, hermano. Ya no siento lo mismo. Esa no es la fe que tú necesitas. La fe del sentir. La fe que necesitas es la fe de la confianza. Que aunque yo no sienta, yo sé que Dios es poderoso. Es como el Salmo 23. ¿Cuántos lo han leído? Levante la mano, ¿cuántos lo han leído? ¿Sabe cómo dice una parte? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, quizá por momentos atravesamos ese valle, ¿verdad? Lúgubre, tenebroso, donde sentimos temor, miedo, incertidumbre. Y algunos dirán, mire, y para colmo, estoy bien raro, porque tengo días de no sentir al Señor. ¿Y por qué no lo sientes? ¿Sigues leyendo tu Biblia? ¿Sigues buscándolo con ansias? ¿Sigues teniendo en Él la expectativa de que Él te va a ayudar? ¿Sigues teniendo la confianza? La confianza no la pierdas nunca, hermano. Porque por alguna razón, mire, sabe que las emociones nuestras no tienen un origen, no siempre un origen espiritual. A veces son problemas de salud o por preocupaciones que pudiera tener.
Pero la confianza no la pierda nunca, hermano. Porque Dios está por encima de las emociones humanas. Las emociones humanas se pueden reproducir. Hay artistas que saben que ciertas notas musicales producen tristeza y ciertas notas musicales producen contentamiento y lo explotan. Igual los poemas. Hay poemas tristes y que la gente termina llorando, ¿verdad? Saca el pañuelo. O gente que está viendo una novela. Todo es actuado, todos son artistas, ahí no pasa nada. Y la señora llorando con el, ay no, qué barbaridad, ay no. Y son artistas. Las cámaras no las vemos que lo están filmando. No hemos visto el libreto de todo el diálogo. Y ahí está llorando la señora, decepcionada de lo que está pasando en la novela. Ahí no está pasando nada, hermano. Nada. En una película de acción muere el protagonista. Se murió. No, hombre, no se murió, si no era de verdad la balacera. Era película. Pero así en las emociones. Por eso le digo, no se confíen de las emociones, confíen en Dios Todopoderoso, en su palabra. Así que no perdáis pues vuestra confianza, consérvela. Otro aspecto de la fe que necesitamos tener es la paciencia. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se trata de esperar. Esperar, esperar, esperar y nunca dejar de esperar. Paciencia. Esperarse. No actuar de otra manera, sino la paciencia. Esperando continuamente. No sé si ustedes se habían fijado, pero cuando el pueblo de Israel entra a Egipto, bueno, antes de eso, mira, antes de que existiera Jacob y sus 10 hijos, y antes de que esos tuvieran hijos y se convirtieran en 70 personas, aquel grupo, aquel clan de los judíos, antes que entraran a Egipto, Dios le había hablado a Abraham que sería el antepasado de ellos. Y Dios le habla que su descendencia va a ser esclava por 400 años en una nación. Y ellos le cuentan a los nietos, pero que después Dios los va a enviar un libertador, ¿verdad? Los va a bendecir, va a sacar de la esclavitud, va a juzgar a esa nación que los esclavizó. Y saben, y ahí está la promesa de que van a llegar a ser libres. Pero ¿sabe cuánto se necesitó para que llegara ese día? 400 años. Y cuando estaban allá en Egipto sufriendo la esclavitud, los judíos, los hebreos, pensaban, ya va a enviar Dios el libertador. Tranquilos, esperen. 400 años. Eso es paciencia. Lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, hermano. Va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Dios cumplirá su promesa. Así que tengamos paciencia, amén. Y fíjese que a mí no me importa si esperándolo a Él yo muera esperándolo, pero sé que Él va a venir. Y habrá cristianos que lo verán venir, aunque yo no esté ahí. Mejor para mí, porque yo voy a estar con Él antes de que Él venga. ¿Me explico? O sea, no es cuestión de que si ya lo esperé bastante, hermano. Mire, yo ya llevo como 20 años de estar en la iglesia, y el pastor, que Cristo viene, y no ha venido todavía.
pues sigue esperando. Y si me muero esperando, hermano, pues te mueres y te vas con Cristo. Mejor, más rápido, ¿verdad? Pero no se trata de desconfiar, sino de tener paciencia. Porque la paciencia, hermano, nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Te ayuda a mantenerte firme. Si tú pierdes la paciencia, entonces tú te relajas. Tú comienzas a adoptar conductas que a ti te dañan, te debilitan y te alejan del Señor. Por eso la paciencia es necesaria, hermano. No importa cuánto tarde, Él cumplirá. Y cabal les cumplió. Dios les envió a Moisés y parecía increíble liberar a un pueblo que se había convertido en 1 millón de personas. ¿Cómo sacarlos? ¿Cómo lograr que el gobernante que los había esclavizado los dejara ir si era mano de obra gratuita? ¿Quién la quiere soltar? Ellos construían las edificaciones de los egipcios. Ellos eran la mano de obra perfecta, según el codicioso, ¿verdad? O no me va a decir que a usted no le encantarían 100 albañiles que no le cobren un centavo. ¿Ah? Más tan cara que es la mano de obra, ¿verdad? Pues sí, era ya. Solo le harán olla de cebolla y ajo y una tirita de carnita, solo para el gusto. Allá estaban comiendo aquel sopón y trabajando duro hasta morir. Pero había una esperanza, una promesa. Y mire qué cosa más tremenda. José, hermano, le dijo a sus hermanos: cuando ya el Señor los saque de esta tierra de Egipto, no se olviden de llevarse mis huesos, les dijo. Ahí los van a sacar del hoyo y se los llevan en una cajita y los sepultan allá en la tierra que Dios ha prometido. Qué paciencia, qué fe, ¿verdad? Pues esa fe tienes que tener tú. La fe que tiene confianza, la fe que tiene paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque dice el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el Señor no tarda, hermano. O sea, usted siente que tarda, pero Él no tarda. ¿Sabe cómo es la tardanza? Que yo diga que voy a venir aquí a las 3 de la tarde y aparezca como a las 5:30, hermano. Me tardé, ¿sí o no? Sí, pero porque yo dije que iba a venir a las 3 y no cumplí. Y me estaban esperando a las 3 y no cumplí. Hace unos días me estaba acordando de un hermano que lo había invitado a una iglesia a él, y bueno, él era un ministerio muy reconocido, ¿no? Y tenía que estar allí en esa iglesia porque tenían actividad especial. Y bueno, la actividad comenzaba a las 6:30. Y entonces estaban esperando lo que él predicara y seguían cantando y no aparecía, y seguían cantando, y el que estaba cantando ya no hallaba que cantar. Y eran las 8:30 y el predicador no llegaba, hermano. Allá como a las 8:40 fue llegando. Saber a qué hora salieron, hermano. Bueno, eso sería tardarse, ¿verdad? No sé si en el camino le pasó algo, puede ser, ¿no? Pero eso es tardarse. O sea, Dios no se tarda, porque Él tiene su momento para venir, y de ese momento que Él tiene, no tardará más. No sabe nadie la hora de su venida, pero va a venir, porque vendrá y no tardará. Solo un poquito más. El que va a venir vendrá y no tardará.
¿Sabe cuál es el problema nuestro? Es que estas palabras son un poquito más, hermano, o en breve, son palabras que no tienen un tiempo establecido. Por eso solo te queda confiar, tener paciencia y esperarlo. Pero, como le digo, sea que estemos vivos cuando Él venga o que no, siempre salimos ganando. Amén. Yo voy a terminar ahora, hermano, en el versículo 38 y el 39, que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No, si retrocede, no agradará a mi alma. Solo el justo vivirá por la fe. Aquel que tiene esa fe que se necesita tener, ese es el que va a vivir. Ese es el que va a tener lo prometido, que va a alcanzar la promesa. Aquel que se aleja, aquel que dice: no, ya me aburrí de esperar. Esto es mentira de ser, hermanos. Si el papel aguanta con lo que le ponen, quizás es como dice aquel ateo de por allá, y se va. Ese no va a tener nada, hermano. Ni se imagine usted que va a tener algo. No tendrá nada. Pero aquel que espera y confía, ese va a tener. El justo vivirá por la fe, y si retrocede alguno, no agradará a mi alma. Hay gente que tiene la vana esperanza de que si se alejara impíamente y le diera la espalda al Señor y lo rechazara, aún así Dios se va a agradar de él. Tal cosa no puede ser. ¿Cómo va a agradarse Dios de alguien que menospreció a su Hijo, que menospreció el sacrificio de Cristo, que menospreció la oferta de la salvación que le costó mucho a Dios? Porque Él entregó a su Hijo para darnos esa salvación, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo le va a agradar a Dios? A alguien que, hermano, dice aquí el pasaje, tuviere por inmunda la sangre del pacto. Porque eso es. El que desprecia a Cristo y dice que Él no es nada, está despreciándole. Aquel que dice: no, sí, que ahí estuve yo metido en iglesia, ahí estaba batiendo las manos, cantando yo de tonto, ¿verdad? Creyendo todo lo que el pastor decía y cómo los enganchaba a todos. Pero yo me salí a tiempo, yo me fui. Yo me voy a reír de ellos, porque yo voy a ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Y ellos van a llorar al final. Los que hoy desprecian a Cristo y terminan hablando mal de Cristo y de su evangelio glorioso, al final van a llorar. Nos reiremos de ellos. Verás el lugar del impío y ya no estará. Así que usted no se inquiete por ese porcentaje de gente que le quede claro. No estoy hablando de un hermanito que cometió una su falta y se aleja, pero después viene arrepentido, ¿verdad? No estoy hablando de él. Estoy hablando de aquellos que rechazan abiertamente el evangelio y se van a una religión de las que hay. De eso estoy hablando yo esta tarde. ¿De acuerdo? Se van a creer cosas, hermano, que la Biblia no enseña. Otras cosas se van a creer. Entonces, si retrocede, no agradará a mi alma. Pero luego aquí el escritor sagrado vuelve y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quiénes son esos? Los cristianos, los que aman a Dios y que lo aman tanto que no van a retroceder nunca, porque tienen esta fe que conserva la confianza en Dios. Tienen esta fe
que es paciente, que está esperando y que sabe que Él va a venir y que no fallará a su promesa, y que no quieren alejarse y que quieren estarse con Cristo todos los días de su vida hasta que Él dure el último aliento. Miren, esta es la fe que necesitaron aquellos cristianos que vivieron durante aquella época donde Roma perseguía a los cristianos, porque el Imperio Romano persiguió a los cristianos como por 300 años. Eso no lo registra aquí la Biblia, porque fue después de los relatos bíblicos, pero ahí está la historia. Que los perseguían, los agarraban, los llevaban al circo romano para que la gente se divirtiera, el montón de paganos. Y les untaban sangre de animales, de cabras, o les amarraban pieles de animales, pieles ensangrentadas, y soltaban a las fieras, hermano. Y se lanzaban los leones contra aquellos cristianos. Y todos eufóricos los leones, ¿no? Excitados por el olor a sangre. Y devoraban a los cristianos. Y la gente se ponía a reír al ver cómo aquellos cristianos luchaban por conservar la vida y por tratar de cuidarse de aquellas mordidas, y terminaban muriendo. Y los paganos se reían. Pero ¿sabe qué era lo interesante? Que aunque les hacían eso, no renunciaban a su fe. Porque no les conté lo que pasaba antes de lanzarlos a eso. Les daban una última oportunidad. Pues sí. ¿Quién de ustedes va a renegar de Cristo? Porque ahí lo vamos a poner para que lo coman los leones. Levante la mano de que renuncia. No la levantaban, hermano. Se quedaban callados. Bueno, ya les dijimos, no quisieron, abran la puerta, échenlos ahí. No tenemos la culpa tienen ustedes porque no quieren renunciar a Cristo, les decían. Y los echaban. Otros los quemaban. Vivos los quemaban. Pero les daban oportunidad de renunciar a Cristo. Y en algunos casos lo llevaban donde estaba la estatua del emperador. Y le decían: mire, lo único que tienes que hacer es tomar una copa de vino y derramarla frente de la estatua del César. Con eso estarás adorando al César y renunciando a Jesús. Mira qué fácil está. Y te vas para tu casa. Solo toma la copita y derrámala delante de la estatua del emperador. Y te vas tranquilo. No cuesta. Sé inteligente. No seas bobo. Algunos de ese porcentaje que le cuento, ahí dice: bueno, ¿y yo qué estoy haciendo con estos hermanos, verdad? Si a estos se los quieren echar los leones o los quieren quemar, no, yo me largo. Deme la botella, va, ya, tú, va, voy para la casa. Pero los verdaderos nunca quisieron renunciar a Jesús. Ustedes no se han topado con eso, pero tienen chance de ser fieles a Cristo en esta generación. Tienen chance de perseverar, de amar a Cristo, serle fieles, no darle la espalda nunca. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. De eso somos, de los que tienen fe. No de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tú ves a un hermano que se alejó y no quiere nada y se enoja cuando le hablan y dice que no cree, no te asustes. No vas a decir: qué tremendo, ¿verdad? Y ese era de los que ahí estaban y ahora se fue. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me va a ir a mí?
¿Será que yo también voy a terminar así? No, porque tú debes conservar la confianza en Dios. Tú debes ser paciente. Dios te eligió para salvación. Así que conserva la confianza, porque Dios no te fallará. Él no va a fallar, Él va a cumplirte. Así que no retrocedamos nunca, hermano. Amén. Esto que le estoy diciendo ahora, se va dando cuenta que no tiene nada que ver con el fanatismo, ¿verdad? Porque al fanático, aquel que está saltando y está sudando, un día se le acaba la bulla, hermano. Sí, un día ya le quitan la gana de estar gritando. O se enferma del hígado, ¿verdad? Y solo anda deprimido. O se enferma de otra cosa. Se enferma de la colitis, se enferma de un montón de cosas. Y entonces ya no quiere. Y cuando se le acaba esa euforia, ahí se termina, porque esa era toda su fe. Una fe falsa. Pero la fe en las promesas de Dios, esa es la fe verdadera. La fe en Cristo Jesús es la fe verdadera. Ahí consérvate. Amén. Ni siquiera andes confiando ni poniendo la mirada en los demás, ¿no? Porque a veces hay hermanos que están perseverando bien bonitos. Y se ha visto en congregaciones grandes. De repente el pastor hizo lo impensable. Cometió un acto de inmoralidad. ¿Y ahora qué? No, hombre, si yo tanto que le creí a este hermano, y con lo que vino a salir, es que a uno le quitan la fe, le quitan la fuerza, le quitan la motivación, le quitan todo. Así que nos vemos, ya no vengo. Mire, anoto que no importa las estupideces y tonteras que un ministro vaya a cometer. Nosotros nuestra fe la tenemos en Cristo. En Él la tenemos. Lo que haga el mortal y que ya no va a seguir siendo pastor porque bueno, hizo otra cosa, ¿no? Pues es cosa de Él. Pero nosotros seguimos a Jesús. No a un hombre, sino a Cristo. Así que no te desalientes por nada ni por nadie, porque Dios nunca te va a fallar. Su palabra nunca te va a fallar. En Él confiemos, hermano. Y no retrocedamos nunca, ¿verdad? Ni por el líder que te vio mal, viera el líder que nos han mandado, bien serio el hombre, ¿verdad? Llega a la célula, predica como que es piedra y después se va. Y ni a Dios dice. Quizás él es así, ¿no? Hay personas que son tímidos, fíjese. Y la timidez los lleva a ser un poco serios, porque no hayan que decir. Entonces, como no hayan que decir, mejor se van. Y son así. Pero no es que sean piedra, no, sino porque tienen su manera muy particular. Así los criaron, así era el papá, ¿verdad? Y él así aprendió, ¿no? Aunque deberían de haber aprendido mejores cosas, porque la Biblia nos enseña muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero que no te importe lo demás. ¿Alguna vez te vas a enfrentar con eso como yo me enfrenté con eso? Mis primeros días de convertido, todos me amaban. Hermanito amado, nos alegramos de que hayas creído en Cristo y todo es una miel, ¿verdad? ¡Ey, qué bonito! La familia del Señor me hallé. Y un día llego y no me habló ni uno, hermano. Ni el pastor me habló. Bueno, por lo menos en mi mente eso entendí yo. Y yo me fui para casa todo descorazonado. Vaya, se acabó. Ni uno me habló, ni el pastor. Y a veces coinciden tantas cosas, ¿no?
los hermanos tuvieron alguna situación en la que pensar. El pastor igualmente resolver problemas de la congregación, de la obra, porque eso sucede. Amén. Pero aquel que solo está esperando los abrazos, ¿verdad? Y que lo chinchiné. Y de repente, ¡ey! ¿Qué pasó? Como aquel chuchito que le están tocando la espaldita y cuando quiere más, otra sobadita, quiere otra, no para. Tú no vives de sobaditas ni de mimos. Tú vives por el poderoso Salvador que murió en la cruz y resucitó. Amén. Así que si te tratan bien, qué bueno. Si te ignoraron algún día, pues no importa. Tú vales mucho en el reino de Dios porque Él vino a pagar por ti. Él te hizo valer a ti. Te dio una parte en su reino. Y fíjese qué curioso. Después de eso que yo pensé que no me querían, al día siguiente así, hermano. Hey, ¿qué tal que te habías hecho, hermano? Aquí siempre. Esperando. ¿Esperando qué? ¿Que te soben la espalda? No, esperando en Dios mi Salvador. Los cariños van a estar. No te preocupes. Pero lo que Dios busca es que tú confíes en Él. Si Dios algún día te retira aquellas cosas que tú crees que te mueven, ahí va a ser la hora de la prueba y tú tienes que demostrar en quién confías tú. Amén. Así que no retrocedamos nunca, sigamos adelante. Amén, hermanos. Vamos a finalizar. Oremos al Señor Padre Celestial. Gracias porque nos has dado la fe, la paciencia. Tu palabra nos muestra, Señor, que son cosas muy importantes. Y que cada uno de nosotros pueda estar conservando la confianza, Señor, y esperando con paciencia el cumplimiento de tus promesas gloriosas y la venida de Jesús. Dios amado, danos fortaleza por tu Espíritu, que nuestros ojos se vuelvan siempre a tu palabra y que nuestro corazón esté confiando en esa palabra tuya. Que cada uno, oh Dios mío, esté cultivando la paciencia. Que nada nos mueva ni nos aleje de ti.